Canal 2 Televisión San Antonio presenta Imago Mundi, la entrevista. ¿Qué tal? Una vez más estamos en esta edición del programa Imago Mundi en Canal 2 y las crónicas del domingo a través de Chilena FM. Por supuesto, hoy día nuestro invitado es un destacado docente de nuestra provincia. Él fue presidente del Colegio de Profesores por ahí por los años 2000. Además, profesor de lenguaje y comunicación, también con especialidad en historia, realizando clases en el Colegio Los Movilizadores Portuarios y también en el José Luis Norris y en la Fundación Luis Reus. Como a él le gusta mucho la historia, hoy día lo hemos invitado a nuestros espacios para poder conversar de un evento muy importante que se cumple justamente durante este mes de agosto del año 2020. Tiene que ver con el centenario de esta ley que permitió que la educación fuese obligatoria y que obviamente vino a cambiar muchos paradigmas que hace 100 años todavía existían en nuestro país. Para conocer más en profundidad acerca de este tema, el contexto histórico y desde luego cómo han sido estos 100 años de esta ley que benefició a muchos estudiantes de la época, es que vamos a desarrollar esta conversación con el profesor Juan Carlos Pacheco, a quien le doy la bienvenida. ¿Qué tal, Juan Carlos? Gracias por acompañarnos en este espacio. Gracias a ti, Luis, por haberme invitado. Estoy a vuestra disposición. Bueno, primero que todo, me gustaría que nos contases ¿cómo se llama esta ley? ¿En qué consiste específicamente la que hoy día, en este mes de agosto, está cumpliendo su primer centenario? Bueno, la promulgación de esta ley de instrucción primaria obligatoria fue el 26 de agosto del año 1920 y marca el principio de una larga lucha que hasta hoy se sigue dando en todos los estamentos de la educación chilena para lograr una educación pública, yo diría, de calidad, humanista, laica y democrática, que alcance a todos los estamentos sociales y que no esté involucrada ni con pensamientos religiosos, ni sociales, ni políticos. Es una gran lucha que dieron grandes hombres muy importantes en el quehacer pedagógico de nuestra historia patria. Inclusive estos nombres son conocidos por todos por los nombres de calles, pero la gente realmente no los conoce todos. Yo te nombraría algunos, por ejemplo, Juan de Dios Legui, Adolfo Ibáñez, Blas Cuevas, Ramón Allende Padín, el mismo, el padre de Salvador Allende, pero yo creo que los más importantes fueron Darío Enrique Salas, Pedro Aguirre Cerda y Arturo Alessandri Palma, quienes se la jugaron pero mucho en aquella época por poder lograr esta promulgación de la ley de instrucción primaria obligatoria. Fíjate tú que, por ejemplo, que don Darío Salas en el año 1917 publica un libro que se llamó El Problema Nacional. Y ese libro, de una u otra forma, logró que la opinión pública empezara a preocuparse de este problema. Y dice algo muy bonito en el libro, que yo quisiera poder participar. Claro, Dice, por ejemplo, que 1.600.000 analfabetos mayores de 6 años, colocados en fila a 50 centímetros uno de los otros, formarían una columna de 800 kilómetros de largo si desfilaran frente al Congreso Nacional en hileras de A4. El ruido de sus pasos turbaría los oídos y la conciencia de nuestros legisladores durante más o menos 10 días. Este libro fue el principio y fue el refuerzo que hizo que la opinión pública empezara a preocuparse de la ley de instrucción primaria obligatoria. Porque antes de esta ley había 1.600.000 personas mayores de 6 años que estaban sumidos en uno de los más grandes males, que era la ignorancia. Juan Carlos, cuando ya hace 100 años se promulga esta ley de instrucción primaria obligatoria, ¿cuáles fueron los paradigmas que se tuvieron que derribar en esa oportunidad? Porque entendemos que a nivel social fue muy difícil implementar esta ley, pues garantizaba la educación
para todos sin distinción de clases. Bueno, pues esta ley está, como fue promulgada en el año 1920, y la libertad de culto, por ejemplo, fue en el año 1925, tuvo que vencer los grandes paradigmas que había de la clase conservadora de aquel tiempo en nuestro país y del clero, digamos, derechamente de lo que es la Iglesia Católica. Por lo tanto, hubo ahí que poder luchar con estas dos fuerzas poderosas, porque en aquellos años no había conciencia de la importancia de la educación. Antes de lograr esta promulgación de esta ley, fue necesario educar a los padres primero, porque los padres no tenían conciencia de la importancia de la educación para el futuro de sus hijos. Estaban instruidos por el clero y por las clases conservadoras de que la educación era solo para las clases privilegiadas y que la clase obrera o trabajadores no entraba acá. Ellos estaban solamente para trabajar el campo y poder producir para su familia. Más que nada eso, ¿no? Claro, o sea, hubo que vencer dos cosas. Primero, me imagino una sociedad absolutamente conservadora que se oponía a que la educación fuera universal. Y segundo, me imagino que la cultura propia de los padres, que seguramente decían que si ellos proveían el alimento para el hogar, no había razón para perfeccionarse más, probablemente si con eso bastaba, ¿no? Lógicamente, pues en aquellos años la mitad de la población adulta, por ejemplo, no tenía ninguna conciencia cívica, no tenía todavía derecho al sufragio y tampoco le importaba. Teníamos una democracia, yo diría que un poco ignorante, ¿no? Una democracia falsificada, ¿no? Tú sabes que una democracia que no tiene gente instruida o gente que esté preocupada por el saber es una democracia ilusa, es un fracaso, es una mentira. Un país, para que pueda desarrollarse, debe tener dentro de sus integrantes, dentro de su población, gente instruida y gente con buena educación. Y en este ámbito, cuando se promulga esta ley de educación primaria obligatoria, ¿qué efectos se fueron produciendo en la sociedad chilena? ¿Qué comienza a ocurrir? Bueno, yo diría que con esto fue como una especie de primer estallido social para poder lograr avances en la educación. Porque esta contienda de la educación aún no ha terminado. Tú sabes que todavía tenemos grandes problemas en la educación hoy en día. Tenemos dificultades en la calidad de la educación, dificultades en el acceso a la educación universitaria. Tenemos conflictos y desigualdades en lo que es la calidad de la educación. Tenemos problemas sociales con el profesorado. A uno se le paga la deuda histórica, por ejemplo. Tenemos problemas económicos que tienen los estudiantes para poder estudiar. Y para mí, opinión muy personal, yo creo que debería de alguna forma el Estado preocuparse más y debería tener la educación como algo preferencial, algo como el Estado docente que había antes. Por supuesto que con sus reformas y ateniéndose a los tiempos que estamos viviendo en estos días, tiempos difíciles, tiempos de pandemia, tiempos donde hay que ir pensando muy bien las cosas que hay que hacer. Claro, efectivamente, y tengo entendido que el concepto de Estado docente nace precisamente con esta ley, en la cual el Estado se preocupaba precisamente de proporcionar los elementos para que todos, en igualdad de condiciones, pudiesen recibir educación. Lógico. Sí, y la educación pública, si uno mira los países europeos, lo tienen como una cuestión preferente, es algo que nadie discute. Obviamente una educación pública que el Estado se haga cargo de ella y que provea de todos los elementos para hacerla de calidad. No tiene por qué la educación pública ser mala, como es en Chile, se cree que la educación pública es mala y no es así.
Una vez que se promulga la ley, ¿cuánto demora aproximadamente en que ya comiencen a notarse los efectos prácticos? Me imagino que la disminución del analfabetismo fue precisamente uno de ellos, ¿no? Justamente, eh, esta ley ayudó mucho a que los índices de alfabetos se fueran progresando y ya hubieran mucho menos analfabetos en Chile. Indispensable para derrotar lo que fue la ignorancia. ¿Ah? Esta es una gran ley que no es muy conocida, por lo tanto hay que darle hay que darle la debida información a la gente. Así que yo creo que con esta ley empezó la lucha por la educación en Chile, que aún no termina, obviamente. Hay muchas cosas que arreglar en la educación. La educación siempre ha sido en Chile como un plato de tallarines donde todos han tratado de buscar las hebras. Han habido reformas, han habido proposiciones, pero nunca se ha logrado sacar la precisa. Pero en eso están todos los pedagogos chilenos tratando de mejorarlo. ¿Qué pasó en el tema educacional? ¿Qué pasó con los profesores el antes y después de esta ley? ¿Cómo era la educación? ¿Cómo la veían los profesores? ¿Qué sabes tú al respecto? Bueno, los profesores felices con esta ley. A pesar de que, primero, como te decían antes, hubo que educar primero a los padres para que le dieran la importancia a la educación. Hubo que, por ejemplo, esta ley obligó a los padres a mandar a sus hijos a la escuela. Como los padres no querían a veces mandarlo, hubo que usar la fuerza judicial, a carabineros. Y era muy recurrente en aquella época que el profesor le pidiera a carabineros que por favor fuera a buscar a los alumnos para que vinieran a la escuela a estudiar, porque los padres estaban preocupados de la economía de la casa y no de instruir. Pero esto ha ido cambiando con el tiempo y ahora si uno mira en el año 2020, las familias han evolucionado y ahora casi todos los padres quieren que sus hijos lleguen a ser profesionales, que estudien, que sean jóvenes que tengan una profesión. En ese sentido, de la dictación de la ley hasta ahora han habido avances, pero inmensos. Claro, me gustaría, Juan Carlos, en ese ámbito, que nos dieras a conocer cómo ha progresado o qué ha pasado con la sociedad en estos 100 años, cómo ha cambiado desde 1920 hasta el 2020, producto de esta ley promulgada ya hace ya un siglo prácticamente. Exactamente. Nuestra educación ha tenido pro y ha tenido contra. Es indudable que hemos avanzado mucho, pero nos falta mucho todavía por avanzar. Como te decía, el problema de educación va junto con la evolución de los tiempos de la sociedad. Por lo tanto, siempre la educación va a tener desafíos que hay que ir solucionándolos. Pero los desafíos se dan dentro de un Estado que apoya la educación y dentro de una sociedad que también la apoye. No pueden ser solamente los profesores los que estén preocupados de la educación y ningún otro estamento más. Los profesores necesitan la ayuda del Estado, del gobierno de turno y de las familias, porque la educación es una especie de silla con tres patitas. Una es la familia, otro es el profesor y otro son los alumnos. Y con alumnos que quieran aprender también, porque si tienen otro incentivo, por ejemplo, de poder trabajar y ganar algún dinero, a veces se pierden muchos talentos porque tienen que ingresar a la vida del trabajo por necesidad muchas veces y otras veces no por necesidad, sino que por el gusto al lucro. Bueno, sin duda que en su momento la promulgación de esta ley obligatoria de educación marcó un hito importante, pero hoy día mirándolo del 2020 hacia el futuro, ¿qué hace falta en la educación? Bueno, algo has delineado tú en la entrevista, pero ¿cuáles son los nuevos desafíos que tiene la educación en este minuto, hoy día, en el presente? Yo creo que tiene grandes desafíos. El más grande es llegar a todos los que quieran educarse, obviamente. Tiene que haber, la educación tiene que dar a todos sus educandos
la igualdad de oportunidades. No puede ser que en Chile se pierdan talentos, jóvenes que pueden ser grandes profesionales porque no tienen acceso a la educación porque tienen problemas de, por ejemplo, de financiamiento. Entonces es el Estado el que debe proveerle a estos alumnos que son talentosos y que pueden llegar muy lejos y ayudarlos. ¿Cuántos profesionales tendríamos a Chile si realmente se hubiera ayudado a estos jóvenes que muchas veces se han perdido? Yo creo que la educación, no solamente en Chile, sino en todas partes del mundo, es fundamental para el avance de las sociedades y para el avance del desarrollo de cualquier país. Es elemental, es fundamental. Ahora, es importante también que junto con la evolución de los tiempos se busquen nuevas metodologías, nuevas estrategias, porque ahora la educación no es algo fácil. El alumno ahora es más difícil. Por lo tanto, como hay nuevos tiempos, tienen que haber también nuevas estrategias para poder solucionar estos problemas que se presentan en la educación. Por ejemplo, tú me podrías preguntar, ¿qué problema? Ahora hay un gran problema con la disciplina, con el respeto que se le debe tener al docente. Y eso es algo que no puede el docente decir, no, que en los tiempos antiguos las cosas no eran así. Lo que pasa es que estamos viviendo en el 2020 y los tiempos son así y hay que buscar las nuevas estrategias que puedan ayudar a que la educación retome esa calidad que tuvo antaño. ¿Cuáles son las principales desigualdades que hoy día enfrenta la educación entonces desde esa perspectiva, Juan Carlos? Yo creo que es el factor económico. El factor económico y también yo creo que también la tecnología. La tecnología ha llegado, pero no ha llegado a todos los estratos de la sociedad. Por ejemplo, hoy día mismo, los profesores han hecho un gran esfuerzo para hacer sus clases vía Zoom y dárselas y traspasárselas a sus alumnos que están en sus casas por esto del problema de la pandemia. Pero hay que hacerse la siguiente pregunta. ¿Estas clases han llegado a todos los niños, a todos los educandos? ¿Han llegado a todos? Yo creo que no han llegado a todos. Entonces, ¿por qué? Porque todavía tenemos deficiencias. Todos los alumnos no tienen un computador en la casa. Imagínate tú una familia que son de 4 hermanos. Las clases se dan a cierta hora. Y el computador, entonces, ¿con qué hermano queda? Hay que hacer una rifa. Veamos a quién se lo pasamos. Entonces, los elementos tecnológicos ayudan mucho, pero siempre y cuando lleguen a todos también. Si el Estado, y te lo pregunto a ti como profesor que has visto el problema de cerca, ¿es importante que el Estado pueda hacer alguna nueva ley que sea tan importante como la que se hizo hace 100 años? ¿Se requiere una nueva ley para reformar quizá otro aspecto de la educación? Yo creo que sí. Yo creo que el Estado puede hacer muchas leyes que pueden ir en beneficio de los alumnos. Ya sabemos ya que la educación debe ser gratuita, pero si uno mira bien, se pregunta bien, ¿realmente es gratuita? ¿Llega a todos los estamentos? ¿Llega hasta la universidad siendo gratuita? Yo creo que en ese aspecto hay que legislar y hay que buscar leyes que favorezcan a las clases que lo necesitan más. Bueno, respecto de esta ley, obviamente se están hoy día haciendo algunas actividades propias para darla a conocer. Estoy hablando de la ley de educación obligatoria, la que se promulgó hace 100 años y que evidentemente es importante rescatarla dentro de la historia, porque además, como hoy día estamos viviendo un tiempo muy especial, yo creo que quizás es más importante que nunca que se pueda dar a conocer. Y me gustaría saber un poco cuáles son los principales aspectos que tú destacarías de esa ley en particular. Ya algo nos has dicho, pero imagino que viene con otros elementos importantes para destacar, ¿no? Mira, yo creo que la gran enseñanza que deja esta ley de instrucción primaria obligatoria fue que en los momentos difíciles, hombres pensaron que había que hacer algo con la gente que más lo necesitaba, que la gente no podía quedarse en una constante ignorancia, que había que hacer algo. Y esta ley se promulgó con las dificultades que tuvieron en aquella época y se logró salir adelante. Esto debe servir de ejemplo, debe ser conocido por las generaciones actuales y debe ser tomada en cuenta para los nuevos desafíos que hay en la educación, como por ejemplo lo que te dije delante
de que la educación llegue a todos los estamentos y que no solamente se quede en una educación preocupada solamente de los primeros años de la educación, sino que hasta llegar a tener un alumno ya con conocimientos y dispuestos a entrar a la vida del trabajo gracias a la educación que tuvo. Y con mayor razón que pueda tener acceso a educación universitaria, por ejemplo. Esta hora estamos junto a Juan Carlos Pacheco, profesor, dirigente del Colegio de Profesores, y bueno, en una investigación que él realizó respecto de lo que fue la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria, que fue promulgada hace 100 años, un día 27 de agosto, que estamos precisamente conversando con él en esta oportunidad. Juan Carlos, una de las últimas preguntas que tengo y tiene que ver más bien con el ámbito personal tuyo. Cuéntanos un poco qué ha significado para ti el ámbito de la educación, estar al frente también de los profesores en más de alguna oportunidad y obviamente qué valor le ves tú hoy día a la labor que desarrollan los profesores hoy en día. Bueno, yo estuve hace algún tiempo, ya un año por ahí, por el año 2002, 2003, a cargo del Colegio de Profesores. Claro. Eso fue una rica experiencia y también una motivación porque te ayuda a conocer la realidad del profesorado en Chile en aquellos tiempos. Yo creo que los problemas prácticamente los que hay ahora son los mismos. El profesor siempre ha luchado por lograr sus justas reivindicaciones. El profesor siempre ha sido como el plato de segunda mano, ¿verdad? Siempre se le ha olvidado. Siempre su gran preocupación en lo que es el poder educar a todas las generaciones de estudiantes no le ha sido reconocida por el Estado ni por los gobiernos de turno. Los profesores hoy día mismo han trabajado en sus casas, han preparado guías de trabajo, se han comunicado con sus alumnos vía Zoom, han estado firmemente trabajando y no se les ha reconocido su trabajo. Entonces, siempre ha sido así, y eso es una lucha constante del profesor, y es algo que el profesor tiene que lograr, reivindicar y llegar a lo que es la justa medida, o sea, un profesional de primera clase. Los profesores en Chile siempre han tenido problemas, y yo creo que siempre lo van a seguir teniendo, pero no deben de ninguna forma dejar caer sus brazos, tienen que seguir luchando por sus justas reivindicaciones. Claro, y en ese aspecto los profesores también tienen varias luchas históricas que han venido dando y que hasta ahora no han tenido resultados. Claro, la más importante es la deuda histórica del año 1981, cuando fuimos traspasados a las municipalidades, donde se prometió que se iban a pagar, que se iban a subir los sueldos, y después se fue desconocido. Y esa deuda ha ido quedando en el tiempo y ningún gobierno de turno ha querido tomarla en cuenta y ha querido solucionar el problema. Lo que es una tremenda injusticia de los profesores, es algo que debería dar vergüenza al Estado chileno tener esa gran deuda con los profesores. Pero bueno, vendrán nuestros tiempos y a lo mejor esto se soluciona y los profesores puedan tener esta justa reparación que han venido luchando por muchos años, en la cual muchos profesores ya han fallecido y han quedado esperando. Así que profesor en Chile es un profesor de fuerza, de sentido social, de vocación. No gana mucho dinero, pero sí es un profesional que siempre se ha preocupado de hacer su pega bien. Bien, Juan Carlos, yo te quiero agradecer el hecho que hayas participado en nuestro espacio acá en Canal 2 y Chilena FM y, por supuesto, dejarte los minutos finales para que nos puedas hacer algún comentario acerca del tema que hemos hablado, a lo mejor algo que no hayamos preguntado. Por favor, quedas con la palabra. Bien, yo solamente reafirmar que siempre hay primeras chispas que encienden los estallidos sociales y en la educación fue indudablemente la ley de instrucción primaria obligatoria. Lo que quiere el profesorado que
con la educación pública, porque los profesores que están en las municipalidades son los que están defendiendo la educación pública, es que esta educación pública sea gratuita, sea tolerante, democrática y algo muy importante, que sea humanista y que llegue a todos los estamentos de nuestra sociedad. Ese es un anhelo de los profesores, una educación pública de calidad. Bien, Juan Carlos, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por haber invitado, Luis, y espero que nos volvamos a encontrar en otra oportunidad. Así será, muchas gracias. Juan Carlos Pacheco, profesor, dirigente gremial también del Colegio de Profesores, ha estado con nosotros participando en nuestro espacio aquí en Chilena FM, en Canal 2 de San Antonio, y por supuesto hablando de este centenario de la promulgación de la ley de instrucción primaria obligatoria, que provocó un importante cambio en la sociedad chilena, como ustedes ya lo han podido escuchar en esta conversación que hemos tenido con el profesor Juan Carlos Pacheco. Momento para terminar nuestro espacio. Muchas gracias por la sintonía. Canal 2 Televisión San Antonio presentó Imago Mundi, la entrevista.